estamos en la grabación del el vídeo resumen de este quinto tema que lleva por nombre integración económica y en ese sentido, como bueno, pues a este tema hemos dedicado más tiempo del que yo en un principio consideraba, puesto que de hecho formalmente nos quedaría ver las dos últimas láminas junto con la lámina de conclusiones, es decir, no hemos finalizado concretamente las explicaciones de este tema que yo pensaba finalizar rápidamente el lunes pasado, la clase del lunes, puesto que las conclusiones de este tema abren el tema 6. Las conclusiones de este tema, diríamos que en términos económicos, son el input de lo que luego sería el grueso de lo que íbamos a ver en el siguiente tema, en el tema 6. En ese sentido, bueno, pues cuestiones importantes con las que quiero que os quedéis, si me permitís, en este tema, puesto que hay una parte que no hemos visto, voy a compartir pantalla para ir viendo directamente cada una de las láminas que tenemos. Bueno, esta es la primera lámina que me interesa, ¿no? Vamos a ir a la parte ya más concreta y luego profundizaremos en toda la parte relacionada con los diferentes niveles de integración. Esta primera parte, que es la parte relacionada con la introducción, con el contexto general, simplemente me interesa que os quedéis ya no con este gráfico de incremento del comercio internacional, de los niveles de comercio internacional que ya conocéis, sino con la realidad que ya os comentaba en clase, de que nos tenemos que quitar de la cabeza que las relaciones internacionales en lo relativo al comercio internacional se realiza de manera general de país a país. Lo que tenemos realmente dentro de la economía internacional es este conjunto, como yo decía, de islas. Yo a los procesos de integración los denomino como islas económicas. Lo que estamos viviendo es que los países desde la suscripción de la OMC, donde ya de manera masiva se reducen, se eliminan los aranceles y las normas que impiden el comercio internacional, es decir, se liberaliza de manera extrema el comercio internacional. Los perjuicios que puede ocasionar este libre comercio para muchas economías lleva a que diferentes países se asocien dentro de procesos de integración que liberalizan su comercio internamente, pero en parte se protegen de la competencia exterior. De modo que lo que vemos en el comercio internacional, más allá de que haya, evidentemente, de que se hayan incrementado las tasas de comercio y las relaciones internacionales, como ya hemos descrito en otros temas, lo que vemos es que los países se unen entre ellos, no se inician procesos de integración que abarcan todos los continentes con el objetivo de, efectivamente, beneficiarse de lo que es la integración económica, como vamos a ver en este tema, en el ámbito comercial, pero también protegerse de la competencia exterior. Nos unimos en islas y nos protegemos de la competencia internacional. Esto va a definir, como ya os comentaba en clase, dos estrategias distintas de inserción al comercio internacional. Tenemos por un lado a la Unión Europea con unos intereses evidentemente propios y una definición de lo que es la integración económica que difiere del modelo anglosajón que está encabezado por Estados Unidos y en Asia por China, que lo que defienden fundamentalmente son tratados de libre comercio, sin que por ello quieran profundizar a ningún nivel dentro de lo que entendemos por integración económica. Y por otro lado tenemos el modelo europeo que exportamos a América Latina y a África, que son nuestros principales socios comerciales, a partir del cual entendemos la integración económica dentro de niveles mucho más profundos de integración, niveles que van más allá de lo que es estrictamente un tratado de libre comercio, como vamos a ver a lo largo del tema. En ese sentido, ya avanzando, pues es importante que en primer lugar veamos la diferencia entre cooperación e integración económica, pero de manera general cooperación e integración. Como os determinaba y veíamos en el pasado tema, cuando hablamos de la diferencia entre el GATT y la OMC, la cooperación económica simplemente es una colaboración intergubernamental. Cuando dos países comienzan a negociar, cuando dos países comienzan a cooperar, hablamos ya de acuerdos intergubernamentales. El hecho de que dos países negocien ya implica que estén cooperando entre sí, pero eso no implica que estén iniciando un proceso de integración, puesto que en la cooperación no se exige la cesión de parcelas de soberanía nacional.
La integración económica, evidentemente, es un caso particular de cooperación porque si cooperar es negociar, cualquier tipo de negociación, ya entendemos que en un ámbito teórico es cooperar, la integración económica implica negociar y muchas más cosas. De modo que se entiende, primera definición de integración económica, como tenéis aquí, se llama caso particular de cooperación. La integración es un caso particular de cooperación que evidentemente exige de relaciones económicas o del tipo que sean muchísimo más profundas, mucho más intensas, mucho más comprometidas y que en algunos casos implican incluso la cesión de parcelas de soberanía nacional, ceder parcelas políticas a organismos supranacionales, como hemos hecho concretamente dentro de la Unión Europea. Esa es la primera diferencia entre cooperación e integración. De manera muy general, os ponía de ejemplo las Naciones Unidas. La cooperación se supone que es abierta, no discrimina. Todos los países que quieran entrar en las Naciones Unidas, en un principio se las tiene que admitir. Se puede poner trabas, se puede incluso bloquear la entrada de algún país. En el caso de España, os comentaba que España quería entrar en las Naciones Unidas, pero no se la permitió entrar porque el régimen que teníamos aquí era un régimen dictatorial. ¿Cómo conseguimos entrar en las Naciones Unidas? Con el apoyo de los Estados Unidos en 1955. Tardamos, pues fijaros, de 1939 que acaba la guerra hasta el 55, tardamos década y media en conseguir entrar en las Naciones Unidas. Seguíamos siendo una dictadura militar. Pero ¿qué ocurre? Que ya con el apoyo de Estados Unidos nos permiten entrar en Naciones Unidas, junto con otra serie de países también con problemas, evidentemente, en lo relativo a los gobiernos, pero a España se le pone de traba que teníamos una dictadura, y la teníamos, pero se nos permite entrar aun cuando se mantuviese esa dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos nos apoyaron gratis a cambio de poner las famosas bases militares. Estados Unidos viene, España negocia, accede a poner bases militares y de apoyar al eje, apoyar a los nazis, apoyamos a Mussolini, apoyamos a Hitler, Franco, evidentemente. Entonces pasamos, se supone internacionalmente, de pertenecer a ese denominado como eje del mal, nazismo, fascismo, pasamos a ser socios de Occidente, socios de los Estados Unidos de América. ¿No? A cambio, por el hecho de permitir que pongan aquí las bases militares estadounidenses, pasamos a ser socios occidentales y nos permiten entrar a las Naciones Unidas. Es un buen ejemplo de que en un principio se dice la cooperación internacional es abierta. Bueno, pues un ejemplo puede ser España, pero sabemos que estudiar relaciones internacionales, que todo esto de la cooperación, de la negociación, de las relaciones internacionales no es gratuita. Aquí nadie es un filántropo, en ningún país es filántropo, ninguno somos filántropos. En consecuencia, bueno, los Estados Unidos nos apoyaron a cambio de ponernos las bases militares. Pero bueno, volviendo al tema generalista, decíamos que la cooperación se supone que es abierta y no puede discriminar a ningún país. Cualquier país en un principio que quiera entrar, el ejemplo, insisto, pues interesante son las Naciones Unidas, pues se le debería permitir entrar. Otra cosa es que se haga. El otro ejemplo de cooperación donde no funciona este proceso no discriminatorio decíamos que era la OTAN. Si tú no perteneces al Atlántico Norte, se supone, y no eres de Occidente, claro, pues no puedes entrar en la OTAN. ¿No? Entonces, bueno, es muy cuestionable esto, pero se supone que la cooperación no es discriminatoria. La integración sí. Los beneficios de la integración, estas ventajas que tiene la integración económica que veremos, solamente se aplican a aquellos países que pertenecen al proceso de integración. A los países que no pertenecen al proceso de integración no se les otorgan estas ventajas. Es decir, la integración económica es cerrada y es discriminatoria. Discrimina a los países que no pertenecen al proceso de integración. Los beneficios de la integración solo se otorgan a aquellos países que pertenecen al proceso de integración. Eh, Dentro de lo que es el ámbito económico, puesto que esto es una asignatura que se llama Economía Internacional, definido lo que es integración, que es un caso particular de cooperación, donde la negociación es mucho más profunda que en un acuerdo de cooperación. Si hablamos de economía, la integración económica, pues evidentemente implica que dos países comiencen a negociar, dos países comiencen a cooperar con el objetivo de hacer una economía mayor, que como es economía, diríamos, es un mercado mayor. Dos economías se integran con el objetivo de crear una unidad territorial, que es una unidad económica, un mercado. Esto es economía. Un mercado mucho más grande. Para ello, ¿con qué herramientas dispondrán? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues eliminar aranceles al libre comercio, eliminar trabas al libre comercio, sean arancelarias, los aranceles, ya los hemos visto en nuestro pasado tema, o sean normas. Trabas al comercio pueden ser normas, normativas que impidan el libre comercio. Pueden ser aranceles o normativas. Eliminar todas las trabas al libre comercio. Solo tenemos dentro de la Unión Europea. Tenemos libre comercio de bienes y de servicios. Luego, evidentemente, también facilitar la movilidad de todos los factores productivos. Tierra, trabajo, capital, ¿no? Los capitales, bienes, servicios y personas. Facilitar todo eso, unificar todos los mercados y evidentemente pues para ello tendremos que progresivamente, esto ya lo veremos, ir poquito a poquito cediendo soberanía nacional. En ese sentido, pues claro, si esto es lo que tenemos que hacer, estas son las implicaciones de lo que implica, valga la redundancia, integrarse, iniciar un proceso de integración económica, pues ¿con qué herramientas disponemos? De manera muy general, con dos, que son las que nos van a ir definiendo los diferentes procesos de integración económica, que son los que tenemos aquí, estos 6 niveles de integración, estos 6 estadios de integración que define Bela Balasa, implican ir avanzando a partir de los mecanismos de integración negativa y mecanismos de integración positiva que definía Jan Tinbergen. En ese sentido, veíamos los mecanismos de integración negativas en clase, pero apenas entramos dentro de lo que eran los mecanismos de integración positiva. Los mecanismos de integración negativos, como ya vimos, simplemente era eliminar cualquier tipo de traba a la libre movilidad de factores productivos. Bienes, servicios, capitales, personas. Quitar todas las trabas a la libre movilidad de factores. Trabas al comercio, aranceles normativas y normas, trabas a la libre movilidad de factores. Esos son los mecanismos de integración negativa. Es decir, quitar lo negativo, lo quitamos. ¿Cuáles son los positivos? Lo negativo es quitar lo malo, mecanismos de integración negativa. ¿Cuáles son los mecanismos de integración positivos? Pues coger y crear cosas. Entonces aquí tenemos pues, varios niveles, varios mecanismos de integración. En primer lugar, tenemos crear cosas nuevas. Yo siempre mentalmente, para que os hagáis una idea, que cualquier edificio de la Unión Europea, cualquier edificio que hayamos tenido que construir, es un ejemplo de mecanismo de integración positiva. Entonces, ejemplos, el Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, cualquier organismo que hayamos tenido que crear, cualquier cosa que implique haber tenido que crear un edificio nuevo, construir un edificio nuevo, es un mecanismo de integración positiva. Todos los organismos que hemos tenido que crear, todas las instituciones europeas que hace 100 años no existían y las hemos tenido que crear, son mecanismos de integración positiva. Pero claro, fijaros que tenéis aquí creación de nuevos organismos, instituciones o modificación de instrumentos, normas que ya existían. En ese sentido, pues fijaros, tenemos un clarísimo ejemplo con los bancos centrales y los parlamentos. Tenemos un Parlamento Europeo, hemos creado el Parlamento Europeo. Está en Estrasburgo y tiene sus otras sedes. Aquí la tenemos en la Castellana. Entonces tenemos el Parlamento Europeo que está en Estrasburgo, pero la creación del Parlamento Europeo no ha implicado la eliminación de los parlamentos nacionales. Aquí en España seguimos teniendo nuestro Parlamento, pero hemos modificado la normativa. Los parlamentos nacionales son para dirimir problemas nacionales. El Parlamento Europeo es para problemas internacionales en el ámbito europeo, supranacionales, los diríamos que están por encima de lo nacional. Hemos modificado en parte el funcionamiento de los organismos nacionales que teníamos. Ocurre lo mismo con el Banco de España. Nuestro Banco Central, antes de entrar en la Unión Monetaria, era el Banco de España. Nuestro Banco Central actual es el Banco Central Europeo, pero eso no ha implicado que eliminemos el Banco de España. El Banco de España sigue funcionando, pero hemos modificado la normativa del Banco de España para que actúe en consonancia el sistema europeo de bancos centrales. ¿Veis? Hemos modificado instrumentos, hemos modificado normas que ya existían. Eso también son mecanismos de integración positiva. Luego, evidentemente, en España teníamos, por ejemplo, nuestra política fiscal, nuestra política comercial, teníamos nuestra política monetaria con nuestra divisa, que era la peseta. No obstante, al profundizar en nuestro proceso de integración, hemos tenido que armonizar todas nuestras políticas hasta el punto incluso de ceder la soberanía en una serie de políticas, concretamente en dos, la política comercial y la política monetaria. La política fiscal no la hemos cedido completamente, no hemos cedido la soberanía de la política fiscal, pero sí la tenemos bastante armonizada.
En ese sentido, pues claro, fijaros, toda esta coordinación política y de normas, toda esta armonización política y de normas, también son mecanismos de integración positiva. El espacio europeo de educación superior, vulgarmente Bolonia, hace 5 décadas no existía, lo hemos creado. Hemos creado en este caso, pues fijaros, una normativa política en términos de educación superior. Todo eso que hemos hecho son mecanismos de integración positiva. En ese sentido, estos dos tipos de mecanismos, negativa y positiva, son los que nos van definiendo los diferentes niveles de integración que tenemos, estos 6 niveles de integración que nos definía Bela Balasa. En ese sentido, antes de entrar a ir viendo lo que implica de manera general cada uno de ellos, puesto que esto me consta, me comentabais en clase, que lo habéis estudiado en otras asignaturas, tenemos que tener claro que la integración económica no es estática, no es un proceso estático, es dinámico. Se están ahora mismo negociando cosas y ahora mismo más que nunca con los problemas que tenemos comerciales arancelarios con el que era nuestro principal socio comercial, que eran los Estados Unidos de América. En consecuencia, tenemos que interiorizar que la integración económica no es un proceso estático, es dinámico, se está continuamente moviendo. No obstante, sí podemos en un momento muy concreto determinar, por ejemplo, ahora mismo a día 2, el día 2 de mayo, lo he tenido que mirar, el día 2 de mayo, ¿qué es la Unión Europea? Es decir, en un estado de cosas, sabemos que esto es un proceso. A medida que definimos los 6 niveles de integración, esta negociación que estamos continuamente haciendo, esta armonización de políticas, esta creación normativa y política que continuamente llevamos a cabo en la Unión Europea, define que vayamos avanzando a lo largo de los diferentes niveles de integración. En unos casos, pues vamos a decir hacia adelante y en otros casos incluso involucionando. Estamos ahora negociando cosas relacionadas con la unión aduanera por los problemas que tenemos, fijaros como insisto, en lo relativo a la nueva política comercial que se ha definido desde la administración Trump, desde los Estados Unidos de América. También sufrimos procesos de involución. Eso es un proceso dinámico que está continuamente moviéndose. Pero en un momento concreto, insisto, también puede ser un estado de cosas. Y en ese sentido, a medida que avancemos o que retrocedamos, pues estamos continuamente activando mecanismos de integración positiva y negativa. En ese sentido, entrando ya a definir los 6 niveles de integración que se sobreentienden en el ámbito teórico, que implica un proceso de integración económica desde lo más básico a lo más complicado que hay, tendremos que ir hablando de cuándo y cómo se activan los mecanismos de integración negativa y cuándo y cómo se comienzan a activar los mecanismos de integración positiva. En ese sentido, si veíamos en clase que los mecanismos de integración negativa se activan desde el primer momento, cuando negociamos un acuerdo de comercio preferencial. En el momento en el que dos países, dos economías, comienzan a otorgarse preferencias comerciales, en lo más básico que hay, que por ejemplo es reducir aranceles, dos países comienzan a negociar y deciden reducir los aranceles. Ahora bien, esto es integración, el uno con el otro, no con terceros países. Es integración, es discriminatorio. El país A y el país B negocian, empiezan a negociar y deciden reducir los aranceles, pero para comerciar el uno con el otro, no con terceros países. Recordad, la integración es discriminatoria. Eso ya es integración económica. Y en ese sentido, por el hecho de que estemos ya reduciendo aranceles, estamos eliminando obstáculos al libre comercio. Estamos reduciendo aranceles, podemos incluso estar quitando normas. Eso ya implica que estemos eliminando obstáculos al libre comercio. Es decir, los mecanismos de integración negativa se comienzan a activar desde el primer momento en el que dos países comienzan a negociar, en el que dos países comienzan a iniciar un proceso de integración económica. Y evidentemente, cuando negociamos una zona de libre cambio donde ya se supone que suprimimos todos los aranceles al libre comercio inicialmente de bienes, ya estamos eliminando todos los obstáculos al libre comercio, en este caso de bienes, luego hablaremos de los servicios, es decir, los mecanismos de integración negativa, clarísimamente ya se tienen que comenzar a activar de manera clara en una zona de libre cambio, un tratado de libre comercio. No obstante, en un acuerdo de comercio preferencial también contamos con que se empiecen a activar mecanismos de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre una zona de libre cambio, un tratado de libre comercio y una unión aduanera? En una unión aduanera se supone que ya tenemos libre comercio, hemos eliminado los aranceles al libre comercio, pero claro, en ese sentido, si somos una unión aduanera completa, tenemos un arancel externo común. Entonces tenemos que negociar el mismo régimen arancelario y eso es muy complicado.
porque al armonizar el arancel tenemos que armonizar la política comercial. Ya tenemos intereses comerciales comunes. Tenemos que olvidarnos de los intereses comerciales nacionales, puesto que ahora los intereses comerciales son comunes. Y eso implica ceder parcelas ya de soberanía comercial. Tenemos un arancel externo común y comenzamos a ceder parcelas de soberanía en el ámbito de la política comercial. Para ser una unión aduanera completa, tenemos que tener armonizado todo el arancel, tener el mismo arancel y tener la misma política comercial. Fijaros cómo aquí se están activando mecanismos de integración negativa, puesto que ya tenemos que haber liberalizado todo el comercio de bienes, pero claramente estamos creando ya políticas comunes y estamos creando instituciones comunes. Tenemos un arancel externo común. De modo que en una unión aduanera, obligatoriamente, disculpad, en una unión aduanera obligatoriamente se tienen que comenzar a activar los mecanismos de integración positiva. ¿Cuándo se comienzan a activar los mecanismos de integración positiva en una unión aduanera? Siempre. ¿Se pueden activar en un trato de libre comercio? Sí, pero no es necesario. ¿Se pueden activar en un acuerdo de comercio preferencial? Sí, pero no es necesario. Pero en la negociación de una unión aduanera comenzamos a ceder soberanía en el ámbito comercial y en consecuencia se comienzan a activar mecanismos de integración positiva. ¿Veis? Los mecanismos de integración negativa se comienzan a activar desde el primer momento y los mecanismos de integración positiva no queda otra que comenzar a activarlos siempre cuando negociamos una unión aduanera. ¿De acuerdo? Más allá en qué se diferencia una unión aduanera de un mercado común. Un mercado común es una unión aduanera muy avanzada. Ya tenemos arancel externo común, tenemos política comercial común, hemos liberalizado el comercio de bienes, pero no hemos tenido por qué liberalizar el comercio de servicios ni de capitales. ¿Cuándo comenzamos a liberalizar el comercio de servicios y capitales? En la negociación de un mercado común, donde tenemos que haber eliminado cualquier tipo de traba a la libre movilidad de bienes, servicios y factores productivos. Es decir, fijaros cómo los mecanismos de los mecanismos de, disculpa, los mecanismos de integración negativa se comienzan a activar en el momento inicial de comenzar a negociar un proceso de integración en un acuerdo de comercio preferencial. Ya tenemos que activar mecanismos de integración negativa, pero cuando ya suscribamos un mercado común completo, ya los mecanismos de integración negativa se tienen que haber activado completamente, puesto que en un mercado común ya tenemos que haber eliminado todas las trabas a la libre movilidad de bienes, de servicios, de capitales y de factores productivos. ¿Veis? Los mecanismos de integración negativa se comienzan a activar en el momento de negociar un acuerdo de comercio preferencial, desde el primer momento, y finalizan en un mercado común, puesto que si conseguimos negociar un mercado común completo, ya tenemos que haber eliminado todas las trabas al libre movimiento de bienes, servicios, capitales y factores productivos. ¿Veis? Más allá, ¿en qué se diferencia un mercado común de una unión económica? Una unión económica, evidentemente, es un proceso de integración extraordinariamente complejo y profundo, porque implica la coordinación, armonización de todas las políticas económicas. Política comercial, política cambiaria, política fiscal, política monetaria. En el caso de la Unión Europea, fijaros, tenéis que diferenciar, esto lo comentaba en clase, la Unión Europea de la zona euro. La zona euro queda conformada por aquellas economías que tienen el euro como divisa. Todos los países de la zona euro pertenecen a la Unión Europea, pero no todos los países de la Unión Europea pertenecen a la zona euro. En ese sentido, lo más sencillo es analizar, en nuestro caso, la zona euro para ver si somos una unión económica completa. Si nos vamos a lo más sencillo, que es la política cambiaria, ¿tenemos una política cambiaria común? Tenemos el euro, todas las economías. En consecuencia, la política cambiaria, de hecho, es inexistente, puesto que el euro está en libre flotación. No tenemos política cambiaria. Y si la tuviésemos, quedaría definida a partir de lo que determine el Banco Central Europeo, que no es el caso, puesto que al estar en libre flotación, se supone que el Banco Central Europeo no tiene intereses de política cambiaria. El euro fluctúa, oferta y demanda.
¿De acuerdo? Eso es nuestro tema 7. La política monetaria la tenemos comunitarizada, pues de la Comunidad Europea. La tenemos comunitarizada. ¿Hemos cedido la soberanía de nuestra política monetaria? Sí. ¿Dónde se define la política monetaria? En el Banco Central Europeo, no en el Banco de España. Nuestro Banco Central, que es nuestra autoridad monetaria, es la que define la política monetaria y es el Banco Central Europeo, no es el Banco de España. En consecuencia, hemos cedido la soberanía de la política monetaria. Pero ¿tenemos cedida la soberanía de la política fiscal? ¿Tenemos totalmente armonizada y coordinada la política fiscal? ¿El IVA es idéntico en todos los países de la zona euro? ¿El impuesto de sociedades es el mismo en todos los países de la zona euro? ¿El IRPF es el mismo en todos los países de la zona euro? Sabemos que no. Tenemos armonizado el IVA, tenemos parcialmente armonizado el IRPF, pero no tenemos a ningún nivel armonizado el impuesto de sociedades. Eso es un problema, eso es nuestro final de este tema y es lo que define lo que vamos a ver en el siguiente tema. No tenemos armonizado el impuesto de sociedades. Estamos, de hecho, compitiendo a la hora de ofrecer ventajas fiscales para así atraer inversión dentro de nuestra economía. En consecuencia, fijaros, si la zona euro, ni siquiera la zona euro es una unión económica, los países que no pertenecen a la zona euro, evidentemente, lo van a ser todavía menos. La pregunta que yo os hacía en clase, tenemos claro que somos una unión aduanera. La Unión Europea es una unión aduanera, pero somos un mercado común. ¿Tenemos liberalizado todo el comercio de bienes y servicios? Decíamos de bienes, sí, pero de servicios no. Todavía mantenemos monopolios públicos. Si poníamos aquí el ejemplo, os preguntaba en clase, venga, decidme ejemplos de monopolios públicos. Aquí en la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II, es la única empresa que ofrece agua. Es un monopolio estatal, un monopolio tolerado. En el caso del transporte aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, en Madrid ciudad, la EMT. Tenemos Renfe, tenemos Metrosur, tenemos cercanías. Que son ejemplos de monopolios todavía estatales, disculpar, monopolios públicos. Estos son negociaciones de Maastricht, 1991, entra en vigor en febrero del 93 y cada país negoció los suyos. Alemania los suyos, Francia los suyos, Portugal los suyos, Italia los suyos, España los suyos. Cada uno negoció aquellos servicios que consideraba que tenía que mantener todavía en oferta pública. Es decir, fijaros cómo no se ha liberalizado el comercio de los servicios, puesto que todavía mantenemos cierta oferta de servicios en términos de monopolios públicos. No seríamos en sí todavía un mercado común completo. Yo, si me lo permitís, como hice en clase, pues suelo añadir, cuando expongo esto, añadir afortunadamente, puesto que yo trabajo en una universidad pública, vosotras estudiáis en una universidad pública. No se ha liberalizado completamente todos los servicios que ofrecen cada una de las diferentes economías. En consecuencia, no seríamos un mercado común completo. Ni siquiera la zona euro sería un mercado común completo. En ese sentido, si no somos un mercado común completo, somos un mercado común muy avanzado, pero no completo. No somos una unión económica, menos somos una unión política total. Puesto que una unión política total implica armonizar y coordinar todas las políticas que hay. Tenemos armonizado, tenemos coordinadas ciertas políticas. Ahora, con el tema, por ejemplo, de los procesos migratorios, pues tenemos muchas políticas sociales en el ámbito migratorio que las tenemos parcialmente armonizadas, pero esto es muy costoso. Tenemos armonizadas políticas, por ejemplo, en lo relativo ya no al mercado laboral, sino a la inserción de la mujer, por ejemplo, dentro del mercado laboral, de problemas en lo relativo al tema de los refugiados políticos, por ejemplo. Hay una serie de políticas que trascienden a lo estrictamente económico y que también tenemos parcialmente armonizado, coordinado, digo parcialmente. En otros casos somos totalmente incapaces de ponernos de acuerdo. En ese sentido, fijaros cómo el hecho de que no seamos un mercado común completo no implica que no podamos avanzar en la unión económica y no implica que no podamos avanzar en la unión política. Hemos avanzado en ciertas parcelas políticas que trascienden a lo económico. En la zona euro somos una unión económica profunda, pero a ningún nivel completa. Los países que no pertenecen a la zona euro, aun cuando pertenecen a la Unión Europea, serían una unión económica, pero todavía más débil de lo que somos menos profunda de lo que somos los países de la zona euro. Y si seríamos un mercado común bastante completo, pero que no llega a ser en sí un mercado común.
En consecuencia, a la pregunta que yo os hacía en clase, ¿no? Que la tenéis aquí expuesta, de dónde situaríamos actualmente a la Unión Europea, lo que tenemos que tener claro es que tenemos libre comercio de bienes y parcialmente de servicios, puesto que los servicios no están totalmente liberalizados, tenemos esos monopolios todavía de oferta pública, pero sí somos un mercado común muy avanzado, somos una unión aduanera, somos un mercado común muy avanzado, los países de la zona euro somos una unión económica bastante profunda, pero no una unión económica completa. Los países que no pertenecen a la zona euro serían una unión económica muy parcial y tendríamos visos de unión política total. Es decir, estaríamos entre mercado común casi completo, muy, muy avanzado, con muchos visos de unión económica y con trazos de unión política total. Fijaros, Besos decía, esto es un proceso y es un estado de cosas. Como proceso estamos continuamente, intentamos avanzar, a veces tenemos momentos de involución, pero somos un proceso que va avanzando. Pero como estado de cosas, pues iríamos evidentemente avanzando de un nivel a otro. Vamos profundizando, vamos cerrando niveles y lo que tenemos muy claro es que somos una unión aduanera. La cuestión es, ¿somos un mercado común completo? Casi, ¿no? Casi. Y fijaros cómo a la pregunta de, decíamos, los mecanismos de integración negativa se activan en el momento de iniciar un proceso de integración y se supone que ya se activan completamente, es decir, finalizan cuando ya somos un mercado común, cuando ya no hay trabas a la libre movilidad de bienes, servicios, de factores productivos, los mecanismos de integración positiva, decíamos, se tienen que iniciar obligatoriamente con la negociación de una unión aduanera. Ahí ya se tienen que comenzar a activar. Y la pregunta, oye, ¿y cuándo finalizan? Nunca. A medida que avancemos en la integración económica, iremos creando nuevas normas, iremos creando nuevas instituciones, iremos armonizando nuevos elementos. ¿Veis? Nunca acaban, nunca acaban. El ejemplo moderno, que no lo es, os decía, el único quizá a nivel mundial que hay de proceso de integración político completo son los Estados Unidos de América. Y continuamente están modificando normativas, están armonizando cosas, ¿no? Entonces, los mecanismos de integración positiva, fijaros cómo no tienen fin, nunca acaban. Habrá momentos de evolución positiva, de involución. Los mecanismos de integración positiva nunca van a concluir. Se comienzan a activar en una unión aduanera y nunca concluyen. ¿Veis? Pero en ese sentido, claro, esto, pues, si ya yo estoy en mis explicaciones, pienso yo, ¿no? Que trasladando es la enorme dificultad que tiene todo esto, pues claro, ¿y en qué beneficia? Si esto es tan complicado y lo vemos en la Unión Europea, si esto es tan complicado, ¿cuáles son los beneficios de la integración? Os decía en clase, los beneficios no es en plural, es en singular. El beneficio que van a obtener los países o que buscan los países en términos económicos es uno, es en singular, es aumentar las tasas de crecimiento económico. Más allá, tenemos que tener claro una cuestión, y es que la integración económica, y esto es quizá lo que fallan en América Latina y en lo que fallan en África, que ven la integración como un objetivo. Su objetivo es parecerse a Europa. Y la integración económica no tiene que ser un objetivo. La integración económica es una herramienta. La integración económica, como tenéis aquí, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta de la que los países disponen para conseguir algo. La pregunta es, ¿qué se quiere conseguir con la integración económica? Y ese es el problema que tenemos en Europa. Y es de lo que hablábamos al final de la pasada clase, donde hubo un debate de ámbito cultural, no económico, pero que es que para mí, digamos que esa parte cultural de la que debatís en clase, el trasfondo que tiene es estrictamente económico. Y es lo que tenéis aquí expuesto como niveles de bienestar, que es con lo que yo concluía. Todos estos partidos, vamos a decir de nuevo cuño, partidos ultras, ¿no? Que llaman, tienen como bandera siempre lo del tema migratorio, el tema cultural, la cultura europea, etcétera, en relación con las otras culturas que no son nosotros, ¿no? Nosotros y ellos. En el sentido, claro, cuando la Unión Europea iba bien, cuando yo tenía vuestra edad, tampoco se hablaba de estas cosas. ¿Por qué? Porque toda la parte económica y comercial funcionaba. Y cuando esto funciona, cuando el dinamismo económico es tan evidente, cuando realmente dentro de las economías este dinamismo comercial se traslada a todo lo relativo al ámbito del bienestar, bueno, estos elementos culturales quedan en segundo plano. Es cuando esto comienza a no funcionar, cuando se comienzan a ver los problemas de la integración económica, cuando de repente comienzan a salir otras cosas que van más allá de lo económico. En ese sentido, volvemos a lo previo. Cuando analizamos la integración económica, tenemos que tener claro que esto no es un objetivo, es una herramienta para algo y nos tenemos que preguntar para qué sirve la integración. En el ámbito económico comercial, insisto, lo tenemos claro. El objetivo que tenemos
es que los países aumenten los niveles de crecimiento, las tasas de crecimiento aumenten. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ya hemos visto. Quitar aranceles, desarme arancelario, quitar normas, es decir, facilitar, como hemos comentado, mercado común, el libre movimiento de bienes, de servicios, de capitales y de personas. Hacer mercados enormes para que las empresas puedan producir en masa de manera intensiva y obtener economía de escala. Esto no suena, es el modelo de Krugman. Esto es lo que se denomina los efectos dinámicos. Aprovechar los efectos dinámicos que nos genera la integración económica. Si quitamos aranceles, el mercado se hace más grande, hay muchos más competidores y esto a qué nos obliga a ser mucho más eficientes. Las empresas compiten entre ellas y en consecuencia se mejora la eficiencia productiva. ¿Qué hacen las empresas? Fijaros, aquí ya comenzamos a hablar del modelo de Meritz. ¿Qué hacen las empresas? Krugman, diferenciar el producto e intentar bajar los precios para ser más competitivos, ser más eficientes, siempre con el objetivo de producir más, producir y vender más, producir intensivamente. Ser más eficientes en términos económicos es reducir costes, aprovechar las economías de escala y reducir los costes medios, como ya comentábamos en clase. Esto se supone que nos va a permitir reducir los precios, ser más eficientes. Ya sabemos, modelo de Meritz, nuestro tema 3, ya sabemos que esto en la teoría es muy positivo. Pero claro, ¿qué ocurre con el resto de empresas? ¿Qué ocurre con las empresas que no se van a ver beneficiados de todo este proceso dinámico? Es esto en el ámbito teórico, ya lo habíamos definido, pero es que España es un grandísimo ejemplo de que esto tiene elementos bastante perversos, ¿no? Pero más allá de lo estrictamente económico, cuando hablamos de integración económica como herramienta para conseguir fines, aparte de esto, en Europa y en España teníamos claro que había objetivos políticos. Pues el objetivo político en el caso de Europa era la paz. Llevamos siglos, siglos matándonos entre nosotros. Los europeos nos hemos estado matando, aniquilando por cuestiones que estaba la parte económica también, pero sobre todo Europa era lo religioso. La parte religiosa, la ambición absoluta de los monarcas, de los dirigentes que hemos tenido, y en ese sentido hemos llevado al mundo a dos de los principales desastres más grandes que ha habido en la historia, que son las dos guerras mundiales, que tienen la génesis en Europa. En ese sentido, pues, uno de los objetivos primeros y principales, aparte de lo económico, ¿no?, que se tenía con la creación de la Comunidad Económica Europea, en este caso, en 1957, era tener una paz duradera, sobre todo Francia y Alemania, que es la CECA, el carbón y el acero. El carbón y el acero, ¿por qué? Porque es con lo que se construye armas. Carbón y el acero, armonizar, coordinar la política, eso es la CECA, ¿no? CECA, la CECA. Es una política común del carbón y del acero, de producción común de carbón y el acero para controlarlos los unos a los otros. En este caso, que Francia controle a Alemania y Alemania controle a Francia. España, la democracia. España, la democracia. El gobierno de Francisco Franco pide la entrada en la Comunidad Económica Europea creo que 2 veces y se le niegan las 2 veces. Ya hemos comentado que pide el acceso a Naciones Unidas, a la ONU, y gracias al apoyo de Estados Unidos con el chantaje de ponernos las bases militares, nos permiten entrar en la ONU en 1955, pero la Comunidad Económica Europea dice que no, que hasta que no seamos una democracia, España no entraba en la Comunidad Económica Europea. Entonces tenemos que esperar, pues fijaros, hasta 1986. Firmamos en el 85 y entramos en el 86. Hasta que no se consolidó la democracia en España, después de las elecciones generales, después de la Constitución del 77, tenemos un intento de golpe de Estado, que eso supongo que lo sabéis. De hecho, hubo uno previo. Hubo un intento de golpe de Estado y un golpe de Estado fallido. Golpe de Estado militar de los, como se dice, eran nostálgicos del franquismo, que en ese caso no eran nostálgicos, puesto que es que el franquismo tenía la democracia, una democracia endeble que tenía apenas 4 años. Hasta que no se consolida la democracia en España, la CE no da el ok ya que entremos en la Comunidad Económica Europea. De modo que para la generación de mis padres entrar en la CE en ese momento, puesto que la Unión Europea nace en Maastricht en 1991, que entró en vigor en el 93, era la democracia. Entrar en Europa era la democracia, era consolidar la democracia que teníamos. ¿Veis? Eso es otro objetivo político que trasciende a lo económico. Y aquí os tenía puesto, que es con lo que finalizamos la pasada clase, los objetivos los pongo sociales. Pero claro, lo económico está claro. Esto es una asignatura que se llama Economía Internacional. Estamos hablando de integración económica.
Los beneficios económicos a partir de los efectos dinámicos de la integración están claros, al menos en la teoría. España es un ejemplo de que en la práctica también lo son, a nivel de naciones. Ahora hablaremos de sectores económicos, ¿no? A nivel de naciones. Los políticos, yo pienso que también. Yo pienso que España es una democracia consolidada, igual que todas las democracias que pertenecen al menos a la zona euro, y evidentemente el estar unidos hace que se refuerce este compromiso con los procesos democráticos. Ahora bien, lo pongo aquí entre signos de interrogación. Y objetivos sociales. Tengo aquí puesto hacia un mayor bienestar de la sociedad. Y aquí es donde está el debate. Yo creo que es lo que trascendía con lo que hablabais en la pasada clase, que me pareció estupendo y ojalá pues una parte importante de las clases fuesen así. La desgracia es que no podemos tener debates de este tipo continuamente. Pero claro, y quizás este es el debate, ¿no? Y a la pregunta que yo os hacía de ¿vivís mejor que vuestros padres? Mi generación ya tiene claro que nosotros no tenemos el mismo nivel de bienestar que nuestros padres, que la generación de mis padres. Y yo creo que vosotros y vosotras, vuestra generación, tiene claro que vivís peor que vuestros padres y que vivís peor que mi generación. Entonces, claro, fijaros cómo este modelo económico nos está llevando a cuestionar si los supuestos beneficios sociales, más allá de lo económico que tenía la integración, se están dando. Y esto nos está llevando, pues claro, a todos estos clichés relacionados con problemas de cultura, problemas de bloqueo en lo relativo a ser permisivos con otras culturas, todo esto que, bueno, que hablabais y hablabais bastante bien en el conflicto que hubo de las diferentes percepciones que se están creando en lo relativo a lo que es la cultura europea. Ahora la pregunta, ¿cuál es la cultura europea? Porque me dabais una versión, pero bueno, fijaros cómo el auge de los ultras, todos estos partidos políticos de extrema derecha o grupos sociales de extrema derecha, que bueno, son los que generaron los dos conflictos mundiales, vemos cómo de nuevo en sociedades, no solo en España, en muchas sociedades europeas, de nuevo tiene mucha presencia. Y eso es cultura europea, más allá de las democracias liberales, del estado del bienestar, eso también es cultura europea, ¿o no? ¿Veis? Es que esto es un debate. Esto es un debate que yo creo que está detrás de todo lo que hablabais en la pasada clase, ¿no? En el momento en el que la cosa empieza a ver que no funciona del todo, empiezan a surgir conatos de este tipo. Y bueno, pues a lo mejor, como os vengo diciendo, el problema es el sistema. Pues claro, tenemos claro, estos son los beneficios de la integración, pero es que la integración crea problemas. En el ámbito económico, España es un ejemplo. Procesos de desindustrialización masivos. Cuando entramos en Maastricht, ya liberalizamos el comercio de bienes, liberalizamos los servicios, nos obligan a privatizar una parte muy importante del tejido industrial que teníamos. Y en ese sentido, lo que vimos fueron reestructuraciones empresariales. Como nuestras empresas no eran competitivas, Melitz tuvieron que reducir el tamaño. Para ser más competitivos, ser más eficientes, redujeron el tamaño y esto llevó a reestructuraciones de plantilla, prejubilaciones, claro, mucha gente a la calle, prejubilada o directamente a la calle. Reducción del tamaño de las empresas, modelo de Melitz. Deslocalizaciones productivas, ¿no? Las empresas abrimos el mercado, creamos un mercado gigante, un mercado supuestamente armonizado, donde no hay barreras al libre movimiento de bienes y de servicios. ¿Que hacen las empresas? Se van moviendo de unas regiones a otras buscando reducir el nivel de costes. Aquellas regiones que impliquen un menor coste de producción van a ser regiones atractivas para la inversión. Aquellas regiones que tengan unos costes laborales, unos costes fiscales elevados, van a ser regiones que no van a ser atractivas para la inversión industrial. ¿Veis? Esto es un problema. Las deslocalizaciones que hablaremos en el siguiente tema. Claro, fijaros, hablamos empresas o sectores que no son del todo dinámicos y las empresas para sobrevivir tienen que reducir la plantilla, pero es que hemos visto en España que hemos tenido sectores que no eran eficientes. ¿Qué hemos hecho con esos sectores? Desindustrializarlos o subsidiarlos. Pero hemos visto ya no solo reestructuraciones empresariales o reestructuraciones sectoriales, es que hemos visto procesos de desinversión absoluta. Como comentaba ya en otras ocasiones, antes de entrar en Europa, España era la octava potencia industrial y ahora no tenemos industria prácticamente. Somos una potencia de servicios, como ya he comentado en el vídeo pasado, pero no tenemos industria.
Tenemos una industria muy endeble, muy concreta. No es que no tengamos nada, tenemos una industria, pero que es concreta, ¿no? Entonces hemos visto unos claros procesos de desinversión. Si los recursos, modelo de Melitz, si los recursos son escasos, los recursos van exclusivamente a aquellos sectores dinámicos. Y si no tenemos sectores dinámicos, los recursos no van a nuestros sectores. Irá los recursos públicos. Serán sectores subsidiados. La minería, la hidrometalurgia, una parte importante de la industria que tenemos. Es una industria parcialmente subsidiada, la pesca, la agricultura. ¿Veis? Si no, fuera. Ese es el problema que tenemos. Luego se dan, evidentemente, las empresas para ser más competitivas. Si no pueden competir individualmente, se unen. Procesos de fusiones empresariales. Lo que estamos viendo es que todos estos procesos de liberalización del comercio, del movimiento de bienes, servicios y capitales, lleva a los oligopolios. Lo que vemos de manera muy general en todos los sectores es que tienen funcionamientos oligopolísticos. Las empresas se van fusionando para crear entidades mucho más grandes, más eficientes y que controlen parcelas más grandes del mercado. Tenemos ahora en prensa el tema de la OPA, si no me equivoco, CaixaBank al Sabadell. ¿Veis? Fusiones. Vamos a acabar teniendo 3 bancos. ¿Veis? Oligopolios. Todos los sectores son oligopolios. Vemos fusiones masivas de empresas para acaparar el mercado y ser más competitivos, e incluso procesos de ingeniería en costes. Es decir, empresas que no son competitivas en una serie de sectores o que ni siquiera participan de esos sectores, pero son muy competitivos en otro tipo de sectores, pueden intentar al menos entrar en sectores nuevos perdiendo dinero a precios más bajos o perdiendo dinero porque esas pérdidas las pueden compensar a través de los beneficios que obtienen en sectores donde son empresas muy dinámicas. Estaba mirando, por ejemplo, más allá de poner el ejemplo típico de 3M. 3M es lo de los POSIT, el papelito de los POSIT. 3M se hace muy famosa por la patente de los POSIT. Y ahí del POSIT comienza a fabricar bolígrafos, grapadoras, folios, cualquier tipo de material de papelería, ¿no? Va metiendo en todos los sectores que había, ¿no? Porque gana mucho dinero con el POSIT y pues eso se va metiendo con precios muy competitivos, como ya veíamos, modelo de Krugman, ¿no? Diferenciación del producto y dumping, ¿no? Se va metiendo en diferentes sectores. ¿Qué estaba yo mirando antes? Xiaomi. A los teléfonos y coches eléctricos. Es que se ha metido en el sector de los coches eléctricos ahora. Xiaomi, que es una compañía de teléfonos, da igual, es tan competitiva en telefonía que se está metiendo en el coche eléctrico y se meterá en más sectores que no son los suyos. Es una especialización perversa. Es tan dinámico en el sector de la telefonía que se puede permitir meterse en otros sectores. Inicialmente, a lo mejor, pierde dinero o no gana, no tiene los beneficios que en un principio podría tener, pero da igual porque los compensa con los beneficios de sectores en los que son muy dinámicos. Y progresivamente va erosionando a la competencia hasta que llega un momento en que tiene un nivel de mercado que le permite comenzar a tener beneficios. ¿Veis? Especializaciones perversas. En ese sentido, ¿esto a qué nos lleva? Pues algo que es muy evidente y que estáis viviendo directamente o desde luego vais a vivir, que es que los países estamos compitiendo. La sensación que yo tengo es que estamos compitiendo en costes laborales y en privilegios fiscales. Para atraer inversión, ¿qué hacemos? Competir ofreciendo los menores costes laborales, desregular los sectores, desregular el mercado y reducir salarios, precarizar el mercado laboral. Menor coste laboral, mayor atracción de inversión. Menores tasas impositivas, mayores privilegios fiscales para las grandes empresas, mayor capacidad para atraer inversión. Competimos en costes laborales y competimos en privilegios fiscales. ¿Veis? Y esto evidentemente es un problema, porque lo que estamos haciendo es precarizar el sector laboral, vuestros salarios, precarizar el sector laboral y reducir la capacidad que tienen los estados para intentar compensar todos los problemas que nos generan pues, estos procesos de liberalización del comercio internacional y liberalización de las inversiones. Claro, si los estados tienen menos capacidad
para ingresar, menores salarios, mayor precariedad laboral, menor ingreso por IRPF, menor consumo, menor ingreso por imposición indirecta, privilegios fiscales, menores ingresos por impuestos a sociedades, estados más pequeños y con menor capacidad de redistribución de los ingresos, es decir, menor capacidad para corregir lo que se llaman los desequilibrios y fallos del mercado. Son los estabilizadores automáticos. Son súper interesantes, es un concepto en el que a las personas que os interese podéis profundizar. Pues esto es teoría, pero bueno, no nos da tiempo a meternos en todas estas cuestiones. Y evidentemente, en lo relativo al gasto social, pues estados más pequeños con menos capacidad recaudatoria, pues son estados que pueden poner en práctica, que pueden poner en práctica en peores condiciones, pues todos los servicios sociales que son los que nos definen el estado del bienestar. Y aquí os pongo en términos de interrogación, ¿no? Como una cuestión. Y esto puede llevar también a erosionar la democracia. Pues estamos viendo que a lo mejor, pues igual que hablábamos que en todo el ámbito de la problemática social hay un trasfondo cultural, en todo lo relativo a la problemática económica, pues hay un trasfondo político que también es cultural. Y no podemos dejar pasar que las encuestas dicen de personas menores de 25 años, es decir, en vuestra generación hay un alarmante 20%, creo que era, de personas a las cuales les da exactamente igual vivir en democracia que vivir en otro tipo de sistema, una dictadura, para conseguir lo que en su cabeza son sus objetivos personales. Son personas que no valoran la democracia. Entonces estamos viendo, pues, claro, un cuestionamiento de elementos culturales e incluso de lo que era, pues, el parlamentarismo, del cual Europa, pues, es en parte la génesis y de todo lo que llamamos las democracias liberales o el estado del bienestar, ¿no? El parlamentarismo es británico, pero es europeo, es la democracia. La democracia es la democracia clásica y la democracia moderna son los británicos, pues es Francia. Entonces, pues eso, estamos viendo cómo toda esta parte cultural europea pues se está viendo cuestionada por las nuevas generaciones, por vuestra generación. No, por eso se hablaba, es que fue muy interesante el debate del otro día sobre qué es la cultura europea. ¿No? Entonces, bueno, es que cultura europea es todo esto también que estamos hablando. ¿No? Lo que piensa una persona de 25 años no es bueno o malo, lo que tenemos que determinar es por qué hay personas en vuestra generación que piensan así. Yo lo veo negativo, pero yo es que soy un señor mayor. Entonces, esto es lo que nos tenemos que cuestionar. En fin, conclusiones, pues todo lo que hemos visto. ¿Esto tiene solución? Pues bueno, en Europa tenemos algo muy positivo, los mecanismos de redistribución fiscal. Esto es un proceso de integración de países ricos con países ricos. En consecuencia, hemos creado un presupuesto común, fondos estructurales y de cohesión, política agrícola común, que nos permite en parte, solo en parte, compensar estos desequilibrios. Claro, procesos de integración sur-sur, América Latina, África, no tienen tanto dinero como tenemos en Europa y tienen mecanismos de redistribución fiscal. En el caso del Mercosur está el famoso FOCEM, pero que es muy ineficiente, no funciona. O no funciona, desde luego, al uso de cómo han funcionado los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión, la política agrícola común, todo el presupuesto europeo en el ámbito del proceso de integración en el cual tenemos la enorme suerte de pertenecer. ¿No? En el caso de la economía española, España es un ejemplo muy, muy positivo de que la Unión Europea en el ámbito de estos procesos, estos mecanismos de redistribución fiscal es un clarísimo ejemplo positivo. Esto nos ha funcionado a nosotros, pero nos ha funcionado durante una serie de años, una serie de décadas. La cuestión es si esto pues ahora mismo está funcionando. Y de igual modo que ahora podríais culpar a los países de Europa del Este que se han integrado en la Unión Europea, los países de Centro Europa eh, culpaban a los países del sur cuando entramos en la Unión Europea de toda la problemática, toda la inercia derivada que les podía generar a ellos, como que una parte muy importante de sus empresas multinacionales se vinieron al sur porque teníamos costes laborales más bajos y tasas impositivas más bajas. Ahora se van al este, pero de eso hablaremos en el próximo tema. Bueno, como veis, este es un tema, a mí este es un tema, este y el siguiente, estos tres temas, aranceles, los temas 4, 5 y 6 son para mí de los más interesantes de la asignatura y bueno, me da mucha pena que no hayamos podido entrar con mayor profundidad, pero bueno, yo pienso que con este vídeo pues os vais a quedar con muchas cuestiones
sin resolver, porque son elementos que yo pienso que os los dejo aquí para que pues hagáis muchos comentarios críticos, ¿no? Etcétera, y para que os cuestionéis todo esto. Y bueno, pues espero que os haya interesado el tema. Como veis, es un vídeo muy largo porque había muchos elementos que no habíamos descrito. Y nada, pues espero que me podáis trasladar dudas en la siguiente clase.